Bienvenidos al Bipartidismo Strikes Back, una producción del podcast La Trinchera con Cristian Sobrino y Luis Balbino. Rubicanus. Saludes. Saludes. A toda nuestra audiencia, sé que lo hemos estado mal acostumbrando a nuestros maratones de 2 horas y media, 2 horas y 45 minutos, pero en este episodio vamos a hacer un poquito más breve porque el schedule está hectic. No, esta semana ha estado intensa. Ha estado intensa. Y pues hay muchos sucesos. Pero sí. Y esperemos que no pase nada nuclear. Hoy por la tarde. Hoy por la tarde, estamos grabando viernes. Tenemos una preocupación seria de que esta tarde pase algo noticioso y nos quedemos. Pero nada, hoy vamos a enfocarnos en 3 temas mayormente federales, pero todos tienen su relevancia a Puerto Rico. El primero vamos a discutir los JFK Files. Yes. y la conexión que ha hecho Luis Balbino a Puerto Rico. Después vamos a discutir la invocación de Imperator Trump del Alien Enemies Act. Y vamos a discutir... Bueno, lo invocó para poder remover aproximadamente 200 personas de Estados Unidos a El Salvador bajo los auspicios del presidente Bukele. Y cerramos con la guerra que la administración de Imperator Trump le ha declarado al estado de Maine. Y eso definitivamente tiene correlación con la Isla del Encanto. Tuvo una conversación intensa con la gobernadora hace un mes. De Maine. Sí, yo creo que lo hablamos aquí en un momento. Lo mencionamos, pero no fue... No le dimos prioridad, pero quizás looking back, sí, considerando como él... Cuando yo lo vi, pero entraba en más detalle, mi reacción fue como que loca, cógelo suave. Yo creo que todos los que nos movemos o hemos bregado en el espacio de relaciones gubernamentales o el derecho o donde quiera donde tú eres, donde el gobierno tiene un rol de autoridad sobre ti o tu negocio o tu vida. O sea, estamos hablando de abogado criminal que te puede meter preso hasta cabildero, lo que sea. Uno paga ser respetuoso y paga ser, ¿verdad? En general... Pero nada, lo discutimos en su momento. No sé, muchos de ustedes quizás vieron que Rubicanus me pegó cuernos nuevamente esta semana. Estuvo en el show de Jay Fonseca. Estuviste en WKQ, ¿verdad? Estuvimos grabamos en... No, pero antes de eso, estuviste en WKQ y después estuviste en el programa de YouTube de discutiendo los JFK Files. Estos lives que él hace en nocturno. Te lo perdono porque siempre que lo hacen, Jay tiene los buenos modales de bloquear el podcast. Así que... Y la verdad es que son audiencias diferentes. Aquí nosotros podemos dar quizás un poco más de... Asumir que la audiencia tiene ciertos conocimientos que en un medio más amplio, ¿verdad? Como Jay, que tiene una audiencia ¿verdad? Más variada. Mira, nuestra audiencia es grande, la de él es masiva. Así que... Sí. No, y también la nuestra pues tiende a ser un poquito más nerdier. Y le gustan estos temas, ¿verdad? Y no hay que explicar ciertas cosas que pues uno puede asumir que... Nada, Vali, no te perdono. It's okay. Pero estuvo muy interesante porque, en efecto, lo mejor que tuvo este release de Files de JFK, que me imagino que la audiencia sabe que se han ocurrido casi cada 1 o 2 años se hace un release. Lo mejor fue que le quitaron el censorship e hicieron público las partes de los files que no tienen que ver con Kennedy. Uh-huh. Y ahí se zafó un montón de información que es relevante para Puerto Rico y es relevante para... Bueno, ¿verdad? La historia mundial. Como cuestión de trasfondo, cuando al presidente John F. Kennedy lo asesinan y en los años subsiguientes se llevaron a cabo un fracatán de investigaciones. Creo que hubo una comisión congresional en un momento. Estuvo el Warren Commission, que fue la que se formó en el momento para investigar. Uh-huh. O sea, vamos por parte. Primero se investiga el delito por los organismos criminales del gobierno. Se llega a la conclusión, prácticamente en un par de horas, no fue muy difícil, de que Oswald había disparado y había matado al presidente.
Entonces, pues ahí empieza a surgir que él había vivido en la Unión Soviética y toda esta A cosa. Oswald después lo asesina Jack Ruby. Pero durante la investigación, inmediatamente, pues no es muy difícil meterse. Obviamente, tú lo arrestas, hay un search warrant, se meten en la casa y encuentran propaganda comunista. O sea, no es vacilón. Propaganda comunista. De verdad. Y descubren que el tipo vivió en Rusia. La gente empieza como que a conspiracy theorize en el momento. Bueno, que también está el elemento de que en ese momento la idea, como fue o sea, el asesinato de JFK estuvo en televisión. O sea, la gente lo vio. Le volaron la cabeza al presidente de Estados Unidos. Y el funeral. Y yo creo que cuando tú tienes eventos traumáticos como eso, que te digan que un tipo actuando solo pudo llevar a cabo un evento de tal magnitud, se le hace bien difícil a mucha gente internalizarlo porque para poder creértelo así, porque sí, tienes que estar cómodo con un nivel de caos en el mundo que incomoda a muchas personas y le suma a que era un momento donde, especialmente con JFK en particular, se empieza a levantar toda esta intriga sobre pues, el Deep State. Eisenhower, justo antes de este discurso advirtiendo de que hay un Deep State. El Military Industrial Complex, todas estas cuestiones. Así que, y por ejemplo, ¿verdad? Aparte de JFK, con 9/11, o sea, con los ataques de las Torres Gemelas en septiembre 11, se ha dado una dinámica muy similar porque a la gente se le hace bien difícil decir, espera, ¿cómo puede ser que 11 tipos random de Saudi Arabia lograron tumbar estas dos torres y causar todos estos eventos masivos y que Osama Bin Laden en una cueva en Afganistán lo plan... yo, ¿verdad? Por cuestión de mi perspectiva, yo tiendo a ser bien escéptico de teorías que yo encuentro que son teorías que yo considero que requeriría un nivel de ejecución muy por encima de lo que pienso que normalmente las entidades son capaces de Pero si tú ejecutar. pones en una balanza a Kennedy y a Oswald y tú ves a Kennedy presidente, joven, famoso, católico, good looking, la familia, y tú pones a Oswald, que era un fracaso en la vida, y los pones en la balanza. Sí, ¿cómo puede ser? Pues, ¿cómo puede ser que este tipo tumbó a este otro? Pues el asunto es que mucho de la investigación y la documentación que se genera como parte de esa investigación... Perdón, la investigación es criminal inicialmente. Matan a Oswald, ya no hay investigación criminal, porque pues, no hay un delincuente cual procesar. Se crea una comisión por la rama ejecutiva, presidida por el Chief Justice del Tribunal Supremo, Earl Warren, una comisión bipartisan, donde hay congresistas. Está, por ejemplo, el futuro presidente Gerald Ford como miembro de la comisión. O sea, ahí había un who's who en esa comisión, desde exdirectores de la CIA hasta el congresista. Esa investigación concluye que Oswald mató a Kennedy solo. Lone gunman. El lone gunman, pero deja un signo de pregunta sobre las motivaciones de Oswald. En gran parte, ¿verdad? Esto nos enteramos después, porque la impresión que da la vida de esta persona y su récord es de que él lo hizo inspirado por Fidel Castro. O sea, que él era un admirador de Fidel Castro, Kennedy quería matar a Castro, él se entera y dijo, pues entonces pues yo para defender a Cuba, pues yo voy a matar al presidente que está tratando de hacerle tanto daño a Cuba. Eso es en el 64. Y el informe es medio rushed, porque recuerda que Kennedy lo matan en noviembre del 63, justo antes de Thanksgiving. La elección es en noviembre del 64. Tienen desde el asesinato de la elección en menos de un año y Johnson está como que hay que tener un informe antes de las elecciones porque yo no puedo tener una elección presidencial. Es cierto, ¿no? Tú no puedes tener una elección presidencial con preguntas todavía de qué fue lo que pasó un año atrás y por qué yo soy el presidente. Esa presión hace que la investigación haya una impresión de que se cerró rápido. Se cerró demasiado rápido. Y eso pues se quedó ahí por varios años. En los años 70, después que matan a King y a Bobby Kennedy, a JFK, pasa Watergate. Hay un montón, y entonces mucha gente de los de Watergate, y esto quiero coger este tangente porque es relevante para lo de ahora. Una de las formas que Nixon trata de encubrir a Watergate es insinuarle a la CIA de que si ellos no encubren Watergate, o sea, si la CIA no encubre Watergate, él va a chotear lo que ellos hicieron con Kennedy. Y hay una grabación, recuerden que muchos de los issues que salieron de Watergate con Nixon es que como él era medio troglodita con la tecnología y entonces él le gustaba dictar sus cartas y eso era algo bien de la época, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo empecé a practicar derecho, habían abogados que todavía dictaban sus mociones y los contratos. Pues lo que montaron en la oficina del presidente era una grabadora automática
automática que cuando él hablara empezaba a grabar. Pues, ¿qué pasa? En una de esas conversaciones que se graban, Nixon está con el jefe de la CIA y le dice, I know what you guys did to Jack, refiriéndose a JFK, y el de la CIA se queda perfectamente callado y todo el mundo dice, espera, uno pensaría que esta persona va a reaccionar a ese tipo de comentarios. Pero nada, el punto es que... Y se investiga por el Congreso. Ujú. El Congreso concluye por una evidencia... hubo un error en el peritaje de que hubo más de 3 disparos, lo cual implicaría que hubo dos tiradores. Después resulta que eso no es cierto, que la investigación se hizo mal, ¿verdad? Esa parte del peritaje acústico. Pero se quedó como esa duda de que, wow, técnicamente hay un finding de que hubo más de una persona. Y eso lleva a la publicación, a la película JFK en el 92, de Oliver Stone. donde Oliver Stone Con el actor Kevin era Costner. Kevin Costner. y sale Kevin Bacon, si no me equivoco también. Siempre va a ser Kevin. Y en esa película JFK, él glorifica a este fiscal de New Orleans que, para salvar su carrera política fracasada y esconder su corrupción, le fabrica un caso a una persona, a un grupo de acusa a Oswald de que mató a Kennedy como parte de un cabal gay. Eran los años 60. Se me había olvidado esa parte. Y entonces, pues, la película JFK es basada en los rantings de las memorias de este tipo y empieza con unas teorías de conspiración bien grandes. Claro, ¿qué pasa? Muchas de las teorías de conspiración tienen elements of truth en la medida en que, en efecto, en la época había un montón de operaciones de la CIA en América Latina que Estados Unidos decía, no, eso no está pasando, pero la gente in the know sabía que sí. Uh-huh. So, con el surgimiento de la película, el Congreso legisla, y ¿qué pasa? La película sale en el 92, hay elecciones en el 92, y el Congreso, en su infinita sabiduría, reacciona diciendo, vamos a aprobar una ley que todos los documentos de Kennedy van a ser públicos. El gobierno tiene 5 años o 6 años, y si no los publica, se van a dar por publicados todos. Y se podía posponer. Pero se da un waiver de Pero importante, antes de eso, ¿verdad? Porque mucha de la documentación que se recopila en todas estas investigaciones se determina que va a estar clasificada y no va a estar disponible al público. Recuerden, a nivel federal no existe tal cosa como acceso a la información. Por eso existe el Freedom of Information Act. Se legisló. Se legisló. No es como en Puerto Rico que el Tribunal Supremo se inventó el derecho a acceso a la información. Sí. Y pues esos documentos se mantuvieron. Y creo que cada cierto tiempo los presidentes también extendían el periodo. Y los extendían porque, ¿verdad? La razón que daban era, uno, que habían personas vivas mencionadas en los files que no tenían nada que ver. Porque recuerda, como la forma en que hacen la ley es tan amplia, entonces cualquier documento que tú puedas decir que tiene algún tipo de tangential relationship, lo meten ahí. Y pues hay documentos que Estados Unidos decide, uno, que menciona personas que están vivas y no tienen nada que ver, o dos, que hablan de operaciones que no tienen que ver con el asesinato, pero que pues podrían ser embarazosas. Y pues, las revelaciones de esta semana no tienen mucho que ver con el asesinato, pero desnudan las cosas que eran embarazosas. Si tú sigues MAGA Twitter, hay un elemento, obviamente, mira, y esto es, yo creo que es innegable, hay un elemento de la coalición MAGA que incluye a muchas personas sumamente escépticas de Israel. Sí. ¿Y qué pasa? Pues muchas veces, en lo que se ve en la publicación, es que referencias a Israel habían sido redactadas. Y eso lo está llevando a decir que en realidad quien organizó todo fue Israel en coordinación con la CIA. Cuando mi percepción, ¿verdad? Yo no me metí en los documentos como tú, pero basado en lo que ha sido la reacción, no hay nada en esos documentos que sea un smoking gun o que implique un cambio en la teoría principal. Sobre Kennedy. Sobre Kennedy. Hay un montón de información, no sobre Kennedy. Por ejemplo, un documento que habla... Te voy a dar un ejemplo. Hay un documento que es un informe que se le hace al presidente sobre las actividades de Estados Unidos de inteligencia en América Latina durante los años 60. Y en ese informe, por ejemplo, se menciona que había una estación de la CIA en Puerto Rico, lo cual genera la duda de que probablemente alguien se perjuró porque en 1978 un miembro de la CIA testificó ante el Church Committee de que había una estación de la CIA en Puerto Rico en los años 50 y se cerró. Ok. So, hay cosas, muchas cosas. Sí, pero en cuanto a Kennedy. Pero en cuanto a Kennedy, no. Lo que pasa es que el documento, o sea, nadie ha visto un titular que dice Documents reveal Lyndon Baines Johnson killed Kennedy. O sea, no sale eso. Bueno, pero por ejemplo, había un párrafo antes que decía Estados Unidos hizo esto en Cuba. El próximo párrafo era sobre República Dominicana. Muy común, de hecho. Porque obviamente están al lado.
So, el párrafo de Cuba estaba abierto, disponible, y el párrafo de abajo estaba tachado. Pues la tachadura era sobre República Dominicana. Ajá. Y de hecho, una de las cosas que se publicó hoy sin redacción en esta semana fue el informe del inspector general de la CIA. La CIA y las agencias gubernamentales tienen inspectores generales que son como unos watchdogs internos que tienen las agencias para, ¿verdad?, evitar para identificar abusos, áreas de mejora, ilegalidades. Que surge del Inspector General Act. Que surge del inspector general. Pues la CIA tiene un inspector general. Y los informes de los inspectores generales de la CIA son muy importantes porque es una autoinvestigación con todo el acceso. Y de hecho, Trump votó a casi todo en estos pues días. una de las razones que sabemos tanto de la Bahía de Cochino es porque se declasifica el informe del inspector general sobre la invasión de Bahía de Cochino. Pues ahora se declasificó en su entirety el memo del inspector general sobre el asesinato de Trujillo. Hay un montón de información de gente que tú y yo conocemos y de familiares de gente que tú y yo conocemos mencionada ahí, y no viene al caso porque no venimos a hablar de eso, pero está súper interesante. Por ejemplo, hay un artículo, uno de los informes dice que Estados Unidos gastó más derrotando a Allende en las elecciones de 1964 en Chile de lo que gastó Lyndon Johnson en su campaña presidencial en Estados Unidos ese mismo año. O sea, así que hubo election interference. Hubo election interference en Chile. Y de hecho, los documentos también indican de que hubo election interference de parte de los rusos y los cubanos, ¿no? Uh-huh. O sea que se informan un montón de cosas ahí que también, importante, hay que tomar con un grano de sal. Pues recuerda que los documentos no son infalibles. El hecho de que algo esté escrito, lo único que significa es que alguien lo escribió. Pero la credibilidad de ese alguien, por ejemplo, esos informes que dicen que Muñoz usaba opio, por ejemplo, pues no es que el FBI determinó luego de una investigación que Muñoz usa opio. Es que reciben una confidencia de alguien que alega que alguien le dijo que Muñoz fumaba opio o whatever, y lo ponen en un documento. Eso no significa que el FBI cree eso. Y hay documentos de estos que son así. Que son, yo creo que los rusos gastaron $1 millón, pero ellos no tenían acceso a las files del KGB para saber si en efecto Rusia gastó $1 millón. Eso es una especulación de su parte. Pues la cuestión es que cuando están publicando los JFK Files, yo subo un tweet que dice que mañana en el Nuevo Día, todo lo que tienes que saber sobre el puertorriqueño que sale en los files de JFK. No. El día después de eso, yo estoy con Balbino y Balbino está bregando con un chorro de papeles porque está preparándose para ir al programa de Jay Fonseca. Y para los que no vieron ese programa, pues yo creo que Balbino puede hacer un excelente deep dive hoy explicándonos de qué surgió sobre Puerto Rico en los JFK Files. Bueno, pues no salió en el Nuevo Día el reportaje sobre este asunto. Pero ¿verdad? Pues vamos a empezar por cómo funciona este tipo. La CIA es una burocracia, ¿no? Todas las burocracias tienen sus mecanismos y sus métodos. Y una forma que ellos tienen de clasificar a las personas o de... Vamos a ponerlo así. Una persona que es de interés para la Central Intelligence Agency, al igual que una persona que es de interés para el FBI, etcétera, se le abre un file. Pues un file... Un dossier. Es un 201, ¿no? Tiene un numerito aquí que dice 201, que es el 201 file. Ok. Pero una de las cosas que siempre se piden luego del asesinato de Kennedy es el 201 de Oswald. Porque Oswald tuvo un 201 file porque él era un objeto de interés de la CIA. La CIA tenía carpetas. Claro, tiene. Y entonces, pues aquí tenemos una de un puertorriqueño ilustre que se llama Luis Albert Ferré. Que, pues, su vicepresidente de Ferré Industries. Fundador del PNP. Residente en Ponce. Residente de Puerto Rico. Creo que lo ponen como industrialist. Sí, es un industrialist. Y nada, en este file simplemente se hizo ese file el 24 de octubre del 57. Y ese file lo único que dice es Ferrer de interés. Ok. Es curioso porque, por ejemplo, a Luis Muñoz Marín, ¿verdad? Porque es el equivalente de Ferrer en el otro bando. Luis Muñoz Marín es mencionado en files de la CIA, pero no tiene un número. No tiene un número de file, ¿ves? Eso no significa no necesariamente determinante, pero es indicativo, ¿no? Aquí, por ejemplo, tú ves Manolo Ray, el papá del amigo... Ya escribo porque nadie lo va a poder ver en la Manolo cámara. Ray, pues, tiene un 201, ¿no? Él es jefe de Jure, que es un grupo anti-Castro, ¿no? Ok. Él tiene un 201, 23, 92, 98. Aureliano Sánchez, whatever. Entonces, Luis Muñoz Marín, gobernador de Puerto Rico, no tiene un 201 reference. Pero Juan Bosch tiene un 201. Juan Bosch no era agente de la CIA, pero tenía un 201 porque era una persona de interés para la CIA. O sea que lo que quiero decir es de que pues hay gente que tiene files y gente que no.
no es determinante si es bueno. Muñoz no tenía que tener un file, no tenía que tener un 201 porque Muñoz fue puesto por la CIA. Deep cover. Mira. Pues nada, en este caso, ¿cuál es el interés de la CIA sobre Ferré? Pues el interés de la CIA sobre Ferré surge en el 55. Ok. El 13 de junio del 55 se le da un informe a la CIA de parte del jefe de la oficina de la CIA en San Juan. Todavía no he podido... Hay varias teorías de quién era porque usaban seudónimos, ¿verdad? Para protegerse. ¿Cuál era el codename de Ferré? Todavía no ha llegado el código. Okay. Va a venir por ahí. Nada, se envía un correo diciendo, mira, Headquarters, solamente para su información, estuvo en FYI versión 1950. Conocí a esta persona. Sabes que tienes interés en ver cómo bregamos con la República Dominicana si algún día decidimos tumbar a Trujillo, literalmente. Y pues aquí está una lista de gente en Puerto Rico que pudiera ser de interés para ustedes si quieren derrocar a Trujillo, ¿no? Entonces, pues empieza, por ejemplo, hablando de Leslie Hailey, que era una figura política y un publicista bien famoso de la época. Escritores, personas, ¿verdad? Del área, ¿no? Leslie Hailey, de hecho, fue senador del Partido Republicano luego. Qué sé yo, otros nombres aquí. Y entonces, uno de los nombres al final, en esta lista, es Luis Ferré. Okay. No es que necesariamente trabaja para la CIA en este momento, simplemente está, ni en ningún momento, ¿verdad? Simplemente dice, es un industrial puertorriqueño, es el jefe de empresa Ferré en Puerto Rico, es legislador, porque en ese momento él era representante del Partido Republicano, es el candidato a gobernador del Partido Republicano en Puerto Rico, es conocido y puede dar información porque su compañía hace negocios en la República Dominicana. Claro, en ese evento. Hasta ahí está simplemente siendo mencionado como una persona que si algún día pasa algo, pues maybe podemos darle una llamadita. Vale. Pero eso es interesante, ¿no? Porque están haciendo su inventario. Esto es perfectamente legal y legítimo. Entonces, aquí es que viene la parte que es más interesante, porque aquí está el documento que yo he marcado, el exhibit número 3, el 18 de octubre de 1957. Y esto es muy interesante porque aquí se está sometiendo ante las oficinas de ellos un cuestionario que llena Ferré en su puño y letra. Ok. Que es básicamente una historia de su vida, ¿no? O sea, Luis Albert Ferré. Sí, son preguntas con 2 o 3 líneas para llenarlo y él lo Un llenó. cuestionario de estos de... Como si fuera un resumen, llenando tu hoja de dónde vives, tal lado, cuál es tu posición, cuál es tu ingreso. En este caso, pues, más de $50,000 al año. Quién es tu papá, quién es tu mamá, tu familia, tus hermanos, tu religión, tu afiliación política, qué países has visitado, qué idioma sabes, cuáles son pero son preguntas personales. ¿Cuál es tu capital? Pues más de $1 millón. ¿Cuál es tu hobby? Tocar el piano. Tocar piano, esgrima. Y él pone fencing. Fencing, esgrima. Y diferentes posiciones, que sé yo, director del Banco de Ponce, director de whatever. Y esa es la parte que está curioso. De hecho, pone de referencia a Jorge Luis Córdoba, que luego es su candidato a comisionado residente, el juez Jorge Luis Córdoba. Pone a Ceci Snyder. Que había sido el juez presidente del Supremo. Sí. Y de hecho... ¿Él fue el último juez presidente americano? Dato curioso, sí. Y, dato curioso, él es el que le hace, como le estudió en Johns Hopkins, la carta de recomendación para la Universidad Johns Hopkins a Rafael Hernández Colón. Porque eran de Ponce. O sea, esto es un pueblo chiquito. Pues, sí, Ponce. Ponce. Y nada, pues aquí está toda esta información. Entonces, pues este es el tipo de documento que se llena cuando tú estás diciendo, mira, tengo interés en esta persona, dale un check. Esto es lo que dice la gobernadora, los background checks. Entonces, pues aquí un background check. Entonces, pues se envía una comunicación diciendo, mira, esta persona puede tener utilidad a través de empleados que sepan o no sepan para hacer entregas en la República Dominicana. Pues obviamente él exporta bienes allá, pues. Un dato curioso. A Trujillo lo matan con armas que le provee la embajada americana a los que lo mataron. A los hermanos. Y las armas que se envían a través de un diplomatic pouch. O sea, que lo recibe la embajada y se las da la embajada de Estados Unidos. Yo no sabía esa parte. Sí, yo sabía que tenía que ver algo, pero no sabía ese detalle. Eso es lo que se decía y aparentemente los documentos lo confirman. Tengo que leerlo mejor, pero anyway. La cosa es que se le envía esta notificación sobre Ferré a la Western Hemisphere Division, como que mira, pues estamos aquí sometiendo la posibilidad de que esta persona se utilice su rol legítimo como empresario para comunicar, para enviar cosas a la República Dominicana. Te estamos avisando que esta persona is ours. Entonces después aquí, el documento número 7 es un
background check de Ferré por el FBI. Ok. Que se le somete a la CIA, como que mira, tiene un chequeo, pues mira, no hay nada, no hay gran cosa, no se preocupen, esta es la persona, tiene un file, whatever, es ingeniero mecánico, estudió en MIT. Hay que dicen que Todavía. he's very patriotic. Todavía. Ok. Y entonces, aquí pues se da en el documento número 8 una autorización provisional para que Ferré pues, haga cosas para la CIA en el 60. O sea, que se tomaron unos añitos ¿En 8 años se hace gobernador? En 8 años se hace gobernador. Pero él ya es candidato a presidente, a gobernador por segunda vez. Ajá. Y entonces, pues, se someten una serie de documentos, de files sobre Ferré. Y esos files, pues, básicamente lo que tienden a decir es de cuál es ¿verdad? Cuáles son los fines que lo van a usar, que la persona es real, que el FBI chequeó otra vez y no hay nada. Y entonces aquí está lo que dice el manejador de Ferré. El handler. El handler sobre Ferré. Esta parte no se le enseña a la gente porque, pues, obviamente, pues, sería una imprudencia. Ajá. Y aquí, pues, aquí está el sujeto Luis A. Ferré. Esto ya después de las elecciones. Es un empresario puertorriqueño, se educó en la Ponce High, Morristown School en New Jersey, estudió en MIT, ha viajado en Europa y el Caribe con el pasaporte número tal, habla inglés, español y francés, es católico, republicano, de los Leones, la Asociación Americana de Ingenieros Mecánicos, es vicepresidente de tal, es director del Banco de Ponce, es altamente conocido, un hombre de alto carácter moral y de inteligencia sobre el promedio. Y entonces, pues ponen eso aquí en la hojita, esto en la nota, entonces dice... Ajá. Dice, muy interesantemente, ¿cuáles son su, verdad? ¿Cuál es la opinión? ¿Cuál es el pensamiento de su handler sobre Ferré? O sea, primero, criptonimo o criptonio, que es su codename. ¿El de quién? De Ferré. Es Kryptonio. Skewer 1, como pincho. Skewer. Ese- S-K-E-W-E-R. O sea, el codename del Skewer 1. Skewer, Como de pincho. como un pincho. Ok. SK es el identificador de Puerto Rico. Ok. So, todo lo que es SK es Puerto Rico Rico, related. Por ok. ejemplo, hay, por ejemplo, qué sé yo, el Chief of Staff de Muñoz Marín es, creo que es SK Dash, por ejemplo. So, y, por ejemplo, los agentes de Estados Unidos en Cuba son AM. Ok. Entonces, ellos tienen diferentes... Anyway. ¿Qué dice de Skewer 1? Entonces, empieza aquí. Dice, el handler conoció a Ferré a través de la ayuda de Francisco López Domínguez, quien trabaja en aduana. Conoce el estatus real del handler, o sea, que es de la CIA. Ujú. López coordinó un almuerzo para los tres en el Zipperle. El Zipperle, maldito Zaragoza. Momento histórico. Habían dos propósitos. Quizás Zaragoza sabía que la CIA usaba el Es Zipperle y posible, lo es tumbó. posible. Habían dos propósitos. Conocer al sujeto como parte del requisito del oficial de allí, de conocer figuras conocidas en la isla y de, pues, hacer contacto de acuerdo a la autorización provisional que se dio. Entonces le preguntan, ¿puedes pasarle a este agente a otro oficial? Y dice, sí. Tiene que ser alguien de edad porque tiene 57 años. Esto no es un nene. O sea, no le asignes un chamaco. Ujú. ¿Cuál es su motivación para ayudar a la CIA? El sujeto es un ciudadano americano genuinamente leal. Su ciudadanía, su educación, Morristown School, Morristown, New Jersey, MIT, o sea, no menciona la Ponce High. Su posición como, ellos sabían quizás, su posición como cabeza del complejo industrial grande en el cual opera tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos continentales y su estatus político destacado se combinan para motivarlo a apoyar a los Estados Unidos. ¿Qué controla el sujeto? Ninguno, su patriotismo. Obviamente, pues, habla aquí de cuál es el cover story de por qué esta persona está reunida. Dice, no, social acquaintance. Ujú. Este servicio indique a quién siente el sujeto que está ayudando. Y pone witting. Witting significa con conocimiento. O sea, sabe. Si no cree que está haciendo otra cosa, por ejemplo, cuando hacen operaciones, y hemos visto esto en las películas, pero también en las noticias, el fronte es que es un grupo revolucionario marxista y no sé qué diablo. Y son de la CIA. Y él hacía en verdad haciendo sus cosas. ¿Quién más sabe de esto? Pues López Domínguez, el que los presentó. Solamente que los presentó. Entonces le preguntan si tiene alguna lealtad a otro grupo. Y dice, bueno, pues él fue vicecónsul sueco en Puerto Rico, pero pues, whatever. No, pero dice, hay otra frase que dice que tiene que ver con que aparentemente ser vicecónsul de sueco es para común entre los empresarios latinoamericanos. Yo todavía quiero entender. Bueno, yo lo que quiero decir es de que muchos empresarios latinoamericanos son cónsules honoríficos. Bueno, Tenemos como amigos. Cameron Mackenzie, que tiene Japón.
Bueno, y nuestro amigo Santalí, que es de Malta. Exacto. O sea, no significa... Esta señora que es de la República Checa, Y el de Bélgica se llama Olivio y vive aquí también. Sí, no es como, por ejemplo, el de República Dominicana, que suele ser un dominicano, o el de España, que suele ser un funcionario español. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo consigue información? Ah, bueno, pues su condición social y sus negocios. El sujeto conoce esto. ¿Cuál es el valor del sujeto? El valor del sujeto es su conocimiento personal de personas y hechos en el país objeto, o sea, la República Dominicana, y su acceso a personas que tienen razones legales para viajar a la República Dominicana. Pero eso es importante porque el reclutamiento aparentemente no es en relación a Puerto Rico. Es en relación a República Dominicana. Exacto. Y entonces, por su acceso, puede tener, ¿verdad? Puede tener acceso a personas, valga la redundancia, que puedan ayudar a la CIA. ¿Verdad? Se entiende que es la única persona que Ferré conoce de la CIA, no hay remuneración involucrada, o sea que no le están pagando. El sujeto es inteligente y muy educado, no debe ser usado en operaciones, ¿verdad? Lo dice ahí, es una persona conocida, Sí, político. Él no es para ir a volarle la cabeza a alguien. Y entonces dice pues que aunque es un líder político, su fortaleza real es que es un capitalista ilustrado. Una de sus descripciones es un pionero en el trabajo de humanizar la industria. Es un líder católico. Ha tenido posiciones de servicio público, el Club de Leones, Cámara de Comercio, Consejo de los Boy Scouts, secretario honorífico de MIT, filántropo. Entonces en una dice, con el case officer el sujeto ha sido muy cuidadoso en el uso de licor. Con una figura pública cualquier debilidad personal se hubiera discutido anteriormente. Se le preguntan cuáles son sus hobbies, juega el piano, toca el piano. Esgrima. No, él no menciona esgrima aquí. El inglés del sujeto es excelente, pero se notaría que no fue criado en los Estados Unidos. O sea, tiene acento. Información se desconoce sobre sus habilidades de idiomas extranjeros y esa información no se ha buscado, ¿verdad? No has not been sought. En vista de que no es una conexión operacional, es una figura prominente y pues si se hace un contacto en el futuro, pues asegúrense de que la persona que no sea yo, que vaya donde él, pues le enseñe prueba de que trabaja para la CIA. Que tiene algo de cultura. O sea que esto es un documento muy interesante. Pero vamos a... Y después está este documento que dice, se aprueba el uso de Ferré. Ok. ¿Cuál es el interés de esto, Balbo? Ah, bueno, por eso es lo que voy. ¿Cuál es el interés? Pues en el file hay dos asuntos. Uno es República Dominicana y el otro es Cuba. Ferré, pues obviamente su padre era cubano. En el caso del tema de Cuba, él es mencionado en varias ocasiones y hay una que es relevante al asesinato de Kennedy que quizás podemos discutir más adelante, discutimos separadamente, pero él no se le acercan por el tema de Cuba, él es mencionado tangencialmente porque diferentes grupos cubanos del exilio le pedían dinero y él les daba dinero ocasionalmente. A él se le menciona por la República Dominicana. ¿Por qué? Porque uno de estos documentos habla de una reunión de Ferré con un líder obrero. Y ¿De Puerto Rico? De Puerto Rico. Y se habla de la posibilidad, y Ferré menciona la posibilidad de decirle a Trujillo, ven, dicen que tú tienes 800 millones en la República, te vamos a dar 40 y vete. Y entonces Ferré es mencionado como un mediador que la Organización de Estados Americanos, la OEA, como decimos ahora, lo utilice de mediador. Okay. Para una transición ordenada y la salida ordenada de Trujillo. Y Ferré dice, mira, si hay que darle 5% de lo que se robó para que se vaya y evitar una guerra civil, pues probablemente es una buena... ¿Por qué ellos querían sacar a Trujillo en esa época? Porque en un momento Estados Unidos cooperó con Trujillo. Porque era impredecible y era un problema político, ¿no? O sea, Estados Unidos está tratando de darle la legitimidad bajo la amenaza del comunismo y dicen, pues tengo todos estos países aquí que hay unos dictadores locos, pues déjame buscar gente nueva y mejorar esto un poco antes de que me explote, como en efecto le explota en Cuba con Batista. A Trujillo se convierte en un, como ves ahí, dice, todavía no vamos a hacer nada, pero si fuéramos a hacer algo, pues Ferré está por ahí. Y Ferré sería un buen intermediario. Y de hecho, a Muñoz Marín, esto ya no tiene que ver con la CIA, esto es un acto de Luis Muñoz Marín como tal y del presidente Lyndon Johnson. Se sugiere a Muñoz Marín como mediador en la República Dominicana entre los grupos de Bosch y el ejército. Lo que pasa es que pues, no llega a nada porque al final Estados Unidos interviene directamente y se hacen elecciones y ganó Balaguer. Y pues no hubo mediación. Pero sí, o sea, esto no es
esto es una idea común. De hecho, una de las estrategias que tenían la administración Kennedy con Cuba era de alguna manera que un grupo de exiliados tuviera una base, un reducto en Cuba y utilizar ese reducto como un pie forzado para una intervención de la Organización de Estados Americanos, la OEA, y poner un mediador, decir, aquí hay una guerra civil, hay que poner un mediador y ese mediador sacar a Fidel. O sea que esto es bien común en la época, ¿no? El concepto del mediador como una legitimación de una intervención de Estados Unidos. Sí. Así que pues, Ferré tiene relación con Cuba por el tema de que él ayuda a exiliados, pero el interés de Estados Unidos con él es la República Dominicana. ¿Algo más que se te haya quedado? Bueno, pues es curioso porque aquí en todos estos files pues siguen hablando de él. Después en los años 60, en el 65, pues se sigue mencionando de que pues mira, está Ferré todavía por ahí, si lo quieren usar pues lo tenemos disponible. Y eventualmente se explora la posibilidad de que uno de los distribuidores de Puerto Rico Cement, que estaba quebrado, el distribuidor estaba quebrado, pues colocara a uno o dos empleados de la CIA en su nómina para ¿verdad? Hacer ciertas averiguaciones. Ferrer lo discute, se llegaron a ciertas conversaciones, pero la CIA dijo, yo no voy a invertir en esta compañía. Si me nombran a alguien, pues perfecto, pero no, I'm not going to pay, o sea, no voy a darle un rescate a esta empresa porque no es tan importante. Y al final, pues, parece que queda en nada y el file se cierra con esta persona trabajó para Estados Unidos, pero ya no trabaja para ellos. Y ven acá, mencionan a Muñoz, pero él no sale como una persona de interés. Eso es lo que yo entendí bien. A Muñoz se le menciona mucho porque en la primera etapa de la administración... Vamos por parte. Porque yo pensaba que Muñoz, por ejemplo, era bien amigo de Bosch, ¿no? A eso voy. Muñoz es amigo de Bosch. Muñoz le da alojamiento y recibe a Bosch luego de que se exilia, luego del golpe del 63. Bosch 64. fue presidente de la República Dominicana. Y cuando el ejército le da el golpe a Bosch, Bosch viene a Puerto Rico, lo buscan, creo que fue un avión de energía eléctrica. Y... Energía eléctrica tenía aviones. Sí, en los 60. ¡Wow, mano! Y lo buscaron, lo aterrizaron, estuvo aquí y pues, vamos de esta manera. Había un interés, pero eso era un interés más diplomático porque el tema se estaba manejando más diplomáticamente. En el caso de Cuba, recordemos que Fidel toma el poder en enero del 59. Y en enero del 59 Fidel está, ¿sabes? La película de Godfather, todo el mundo ha visto el Godfather, llega Fidel a... Godfather 2. 2. Y en ese proceso, pues primero Estados Unidos engages, se intenta la táctica de la Bahía de Cochinos, que es invasión. Cuando eso fracasa, hay la estrategia contra Cuba cambia de invadir a sabotaje y hacerle el régimen la cosa difícil. Y los atentados de asesinato contra Fidel. El más famoso es el del cigarro que explotaba. El cigarro que explotaba, el sabotaje a la industria azucarera, muchas cosas. Pero todo mucho este fuckery, periodo... Mucho fuckery. Exacto, esa es la palabra. Pero la administración Kennedy nunca paró de buscar legitimizar estas acciones y tener como un tipo de gobierno en exilio al cual ellos pudieran señalar y decir, esta es la gente que nosotros queremos que gobierne Cuba cuando demos el golpe. El ejemplo en esa época, ya en el Pacífico, Taiwán esencialmente comienza como el gobierno de China en exilio, y lo que cambia, ¿verdad?, las relaciones con China es que eventualmente Estados Unidos formalmente reconoce a la República Popular de China como los verdaderos representantes del pueblo chino ante la comunidad internacional. Exacto. Pero en este caso, una de las personas que es vista como... Recuerda, Kennedy, que no es de derecha, ¿verdad? Kennedy es un presidente en Estados Unidos de... Bueno, Kennedy hoy sonaría como un reaccionario recalcitrante, pero ajá. Sí, Kennedy es un demócrata moderado de su época. Pues Kennedy está buscando a alguien que no sea batistiano para que sea la cara de esta oposición. Y uno de los candidatos que surge es Manolo Ray, que su hijo pues, es muy activo en la política todavía. Vive en Puerto Rico y es puertorriqueño, por decir, de décadas. Y muy activo en el Partido Popular, de hecho. Y pues Manolo Ray es visto por la administración Kennedy como un potencial líder de una oposición a Fidel que no sea de derecha. Una oposición que pueda tener algún tipo de agarre con las fuerzas populares, en el sentido del pueblo, no de las masas. Y pues hay Muñoz sale muchas veces por su amistad con Ray, porque Muñoz le da trabajo a Ray y entonces pues hay medio como
como pasa en la política, pues hay informes de las fricciones que puede haber entre un Muñoz que es gobernador de Puerto Rico y alguien que tiene un trabajo en el gobierno, pero realmente está buscando cómo tumbar a Fidel, está distraído. Y pues en varias ocasiones pues salen los files que se le pregunta al Chief of Staff de Muñoz como que mira, ¿qué tal Ray? Ay, chico, él no puede ser político, es demasiado... él es muy directo, él tiene muchas fricciones con la gente. O sea, Muñoz sale como periferalmente de... Él está... These people are around him en Puerto Rico y hay un grupito en Puerto Rico tratando de tumbar a Fidel, pero no necesariamente son tan efectivos. Y la realidad es que la administración Kennedy no está tan enfocada en Ray porque ellos no ven a Ray como alguien que va a ser la punta de lanza de las operaciones militares. Ellos lo ven más como una figura política que pueden incorporar. Okay. Así que pues esa parte, Muñoz aparece, pero es una figura tangencial al asunto. Muñoz es visto más como un potencial mediador, un potencial aliado, pero no está involucrado. De hecho, en la entrevista que se le hace a Muñoz en la biblioteca Kennedy, en la historia oral, en una parte él dice, yo creo que esto va a estar clasificado, ¿verdad? Y le dicen, sí, no se preocupe, don Luis. Y él empieza a hablar un poquito de cochino y que le dice a Kennedy como que, mira, yo no creo que es buena idea estar invadiendo países, vamos a manejarlo. Y la realidad es que la invasión de cochinos le da un prestigio a Castro enorme porque Castro se convierte en la primera persona a resistir una invasión. Exitosamente resistir a Estados Unidos. Bueno, técnicamente no era una invasión americana, pero era armada, entrenada. Bueno, y murieron miembros de la Guardia Nacional de Alabama en la invasión. Sí, pero lo que digo es que no era formalmente una invasión del gobierno de Estados Unidos. Claro, pero porque ahí Cuba no iba a poder resistir. Claro. De hecho, hay planes para eso. Los planes para invadir a Cuba involucraban una invasión más grande hubiera sido la invasión anfibia más grande de la historia. Lo que yo encuentro bien interesante porque... Perdona un momentito. Cuando tú me hablas de todas estas cuestiones, o sea, cuando tú escuchaste esa entrevista y cuando me estabas hablando de eso, me llama la atención, ¿verdad? Que siempre hay como que estos tótems que se utilizan para hablar del rol de Puerto Rico dentro de los Estados Unidos y hacia afuera. Y siempre se usa esta frase de puente entre Estados Unidos y Latinoamérica. Y eso se ha usado típicamente para insinuar como que hay algún tipo de puente económico y un puente cultural. Cuando en realidad el asunto del puente era político y militar. Más político que militar. Sí, no, cuando digo militar simplemente pues por la presencia de las bases aquí. Sí, pero era político. Era un puente político. Y en esa época, Muñoz, y ahora tú demostrando eso de Ferré, en esencia eran los que estaban aguantando el puente y estaban ejecutando ese rol. Y creo que eso se ha perdido de perfil o está fuera del panorama cuando ahora hablamos de ese tema. Porque los Estados Unidos nunca, ni por un solo día, ha tenido problema o disgusto o incomodidad haciendo comercio con Latinoamérica. Nunca. Al contrario. ¿Verdad? Así que esta idea de que nosotros somos el puente y culturalmente tampoco considerando que como que mitad del continente era de México y los americanos lo cogieron e incorporaron. Así que tampoco cultural. El asunto era ese puente político que nuestro liderato, como resultado yo creo que del fin de la Guerra Fría, ¿verdad? Y por los cambios que se han dado en las dinámicas de cómo el gobierno federal se relaciona con otras partes, pues ya ese puente no está ahí y se me haría hasta difícil imaginarme. O sea, porque en esas grabaciones, en un momento sale que no sé si fue Johnson o Kennedy, tú me dices, Johnson. Que llamó a Luis Muñoz Marín y le dijo, mira, tenemos este issue, ¿qué tú crees? A mí se me hace bien difícil imaginar a Clinton, a Bush hijo, a Obama, a Trump, a Biden, a Trump ahora, llamando a cualquiera de los gobernadores de países. Mano, ¿qué tú crees? ¿Qué tú estás pensando? O sea, What do you say? Esa comodidad simplemente la encuentro bien difícil de imaginar. Es que en el caso de Muñoz, que fue tan longevo, que estuvo tanto tiempo en la política en altos niveles, él desarrolló unos vínculos personales y un prestigio con muchas de estas personas
que hasta cierto punto hasta lo admiraban porque él era un vínculo vivo a Roosevelt, ¿no? A los tiempos dorados de Roosevelt y para alguien como Lyndon Johnson. Pues Muñoz era una persona que tenía una relación política y una cercanía. O sea, tú escuchas los discursos de Muñoz y los discursos de Johnson y son similares. Y las ideas, muchas de las ideas de la gran sociedad que están contenidas en el libro de John Kenneth Galbraith que se llama The Good Society, The Affluent Society. Creo que es como tú vas a ir de una sociedad que ya cubrió las necesidades materiales de la gente y cómo tú vas a hablarle a los servicios, ¿no? El Medicaid, Medicare, etc. Él dice que Muñoz es parte, en su libro, en el prefacio, dice, Luis Muñoz, gracias a Muñoz Marín por discutir algunas de estas ideas conmigo e inspirar parte del libro. Lo dice así. Puerto Rico era un ejemplo de cómo una sociedad que era más pobre que Haití, de hecho Muñoz lo dice en sus discursos, con ayuda de fondos federales y con el desarrollo económico, con ambas, echó para adelante y se convirtió en un ejemplo para todo el Caribe. Y se convierte en un lugar donde, por ejemplo, abuelos de amistades mías, puertorriqueños, que tú probablemente conoces, iban a la India a enseñarle a la India cómo alfabetizar India porque habían alfabetizado a Puerto Rico. Ese cuento en el podcast. O sea, caramba, Puerto Rico había tenido un liderazgo. Puerto Rico es una isla pequeña. La calidad del liderazgo hace diferencia y Muñoz era un líder extraordinario. No, y que creo que también... Tenía prestigio que le prestaba a Estados Unidos. Sí, pero más allá de Muñoz, cuando tú, ¿verdad?, ves la narrativa que había de Puerto Rico, no interna. Me refiero a la narrativa que usaban las personas fuera de Puerto Rico, sea a nivel federal, Europa, lo que sea, cuando se hablaba de Puerto Rico. Y era una narrativa de éxito. Sí. Era como que... Success story. Era como que, mano, mira esta gente, they did it. Lo lograron. Llegaron. Es como hablamos, un poco como hablábamos hace unos años de Singapur. Sí, exacto. Todo el mundo estaba con el follón de Lee Kuan. Sí, pero eso fue Ángel Collado Schwartz que no hizo esa Inception. Pero hubo par de gente... Exitosamente, dicho sea de paso. Pero hubo varios... Lee Kuan Yew está de nuevo en las redes sociales. ¿Te acuerdas cuando Trudeau también nombró el gabinete que era mitad hombre y mujer y hubo un follón con Trudeau y estuvieron como 3 años hablando de lo maravilloso que... Pues esa era la cuestión, que era como que esta narrativa de éxito y me contrasta tanto... y cuando enfatizo que era la narrativa de personas de afuera... Porque no era propaganda interna nuestra. Es como que todo el de afuera miraba para acá y decía... ¿Qué hay? ¡Mano, qué bueno! ¿Cómo puedo aprovechar las lecciones? Y me contrasta tanto con la narrativa que nos hemos caído ahora aquí. Siempre es todo crisis humanitaria, destrucción, pobreza. Es como que... Me gustaría que empecemos a creer en nosotros de la misma manera que otra gente parece que creyó en nosotros en un momento. Bueno, yo creo que gran parte de lo que hizo Muñoz precisamente fue darle a los puertorriqueños ese sentido de no quiero decir patriotismo, pero de self-worth, de valor propio, de respeto a sí mismo. No, y le suma a eso que mira la descripción que hicieron del FRE. O sea, dicen, no, él nos puede ayudar porque es una persona bien patriótica, una persona bien inteligente. Y es un capitalista humanitario. Ajá, y se entiende ilustrado y quiere ayudar con todas estas cosas. Y que, pues, mano, el tipo va a ayudar. Una de las partes en el 65, luego de los disturbios allá, durante ese proceso, Ferré y de la invasión de Estados Unidos, Ferré dice, mira, yo voy a hacer 2 plantas en República Dominicana porque yo creo que, pues, sí, puedo sacarle dinero, pero también creo que es bueno para el mundo que Puerto Rico tenga... Otras cosas y que haya inversión y que la gente eche para adelante. O sea que, en parte, Cristian, yo creo que tiene que ver mucho con la mentalidad que hemos tenido. Y en otra parte también es que en aquella época los hispanos en Estados Unidos eran una minoría extremadamente marginada. Realmente no había muchos hispanos americanos que tú podías mandar a representar a Estados Unidos de alguna manera. Ahora mismo, pues, ¿cuántos gobernadores hispanos hubo? Sí. Hemos tenido senadores, ¿sabes? Por ejemplo... qué sé yo, para dar un ejemplo, quizá... No hay que hablar en español porque ahora también los políticos federales latinos, they talk like this. Y, por ejemplo, si Cuba no fuera gobernada por el comunismo, oye, Marco Rubio, Ted Cruz, serían extraordinarios interlocutores con Cuba. De hecho, Marco Rubio es cubano, es latino. Tú puedes mandar a Marco Rubio a Latinoamérica a hablar en español y es el secretario de Estado. Cuando en la época de Kennedy se vio como algo extraordinario que nombraran a Arturo Morales Carrión subsecretario auxiliar de Estado y a Teodoro Moscoso director de la Alianza para el Progreso, que era una iniciativa de desarrollo económico que Kennedy trató de convertir a América Latina en Puerto Rico. O sea, como decirle, mire, lo que hizo Puerto Rico lo vamos a hacer con ustedes.
Así que hay un elemento, claro, Puerto Rico es una isla pequeña, es más fácil meterle un montón de chavos y echarla para adelante que a Latinoamérica completo. Pero sigue siendo relevante lo que estamos diciendo de ¿a quién iba a nombrar? Si Kennedy quería nombrar un secretario de Estado, con la crisis que había en Cuba, a Kennedy le hubiera encantado nombrar un secretario de Estado que fuera hispánico y hablara español. Le hubiera encantado. Porque él tenía una crisis en Cuba que él quería atender. ¿Qué pasa? No había alguien de ese stature, pues nombré a Arturo Morales Carrión. Pero también, ¿verdad? Para ser justo. Un republicano nombró un secretario de Estado hispano. No, que lo que iba también es que incluso Kennedy era una persona consciente de que Estados Unidos, por lo menos en ese momento, todavía tiene una sensibilidad identitaria bien fuerte. Porque la gran controversia con Kennedy es que es católico. Sí. Y tenía que dejar claro, tenía que aclarar que si él es presidente, él no iba a acatar las órdenes del Papa. Que hoy en día tú piensas y dices, ¿de verdad? Pero en esa época... Y también lo otro que me llama la atención de la presentación que tú das es que yo estoy seguro que hay una parte de la audiencia o de la población en general que va a decir, ¿ves? Luis A. Ferré era un encubierto de la CIA. Él era de los malos. Y Muñoz trabajaba con el FBI y con el Navy, así que él era de los malos. Y yo encuentro esa narrativa tan estúpida porque en esta época de la cual estamos hablando, puedes tener las sensibilidades y las convicciones económicas o políticas que tú quieras hoy en día. Pero en aquel momento, el asunto de la Guerra Fría era un asunto bien real. Y yo me siento muy seguro de simplificar el asunto a decir que la Unión Soviética eran los malos y los Estados Unidos eran los buenos. De que los malos y los buenos ambos tenían que cometer sendas hijas de putada. Para sobrevivir. Que algunas de ellas salieron horriblemente mal. Que hubo dentro del proceso unos agravios profundos a sociedades de otros países, a personas que incluso pelear la Guerra Fría sirvió un momento para encubrir corrupción y lo que era, ¿verdad? Megalomanía. Tienes toda la razón. Pero sabes que al final del día, they were the good guys. O sea, como dice ganar la Guerra Fría fue bueno. Yo creo que como dijo alguien famoso, dijo que Puerto Rico como él sentía el deber de preservarle a Puerto Rico su cultura, su personalidad de pueblo forjada por siglos, su más ancha autonomía de decisiones económicas y culturales compatibles con su voluntad, que también es parte de su ser, de asociación y unión inquebrantable con la gran democracia americana. Con esa gran democracia que aún en este tiempo de su angustia y su turbación, se distingue mucho más por su voluntad de corregir los males que la aquejan que por la naturaleza de sus males. Y esto Muñoz lo dijo durante Vietnam, con los disturbios de derechos civiles, motines en las ciudades. Y Muñoz está diciendo, mira, es verdad, Estados Unidos tiene 1000 problemas. Pero como dice él, al final, cuando tú miras el balance de la historia de Estados Unidos, se caracteriza mucho más por su voluntad de corregir sus problemas y sus defectos que por sus defectos. Porque todos los países tienen defectos. Pero tú ves en los países como Estados Unidos que al final las cosas terminan más o menos saliendo, a pesar de los cambios, de las molestias y los disturbios, terminan saliendo bien. E incluso también, yo creo que uno de los lujos que nos hemos dado cuando digo nos, quiero decir, o sea, el mundo occidental, ¿verdad? Sí. Que nos hemos dado con la victoria de Estados Unidos en la Guerra Fría, o mejor dicho, el colapso de la Unión Soviética. Porque, ojo, la Unión Soviética cae. China kept on marching. Y China, hasta cierto punto, lo que hace es que utiliza el interregnum neoliberal para fortalecerse. Y ahora estamos quizá en los primeros años de una nueva Guerra Fría, ¿verdad? Pero la cuestión, el lujo que nos dimos con la caída de la Unión Soviética es que se pudo hacer revisionismo histórico para que algunas partes que estaban en el bando que no es, se rediman o se laven su identificación de esos años. Porque, por ejemplo... Polonia. ¿Cómo? Polonia. No, bueno, pero Ucrania. iba a dar un ejemplo local, ¿verdad?
en el independentismo puertorriqueño siempre ha existido un grupo que su convicción, ¿verdad?, surge de un fuerte sentido de nación y que lo que aspiran es que pues, Puerto Rico sea un país independiente que participa en comercio, en diplomacia y tiene dentro de sí una sociedad relativamente liberal y justa. Que entienden a Puerto Rico como, pues, su relación debe ser de esta manera. Hay otros que eran independentistas con Estados Unidos, pero su objetivo era entregarnos a Rusia, para todos los efectos prácticos, ¿verdad? Esos no eran los buenos. Pero con la caída de la Unión Soviética se ha podido utilizar ese proceso para reintegrar, ¿verdad? Y ahora es parte de. Y eso ha ocurrido con un montón de otros temas. Simplemente lo digo porque es fácil la referencia. Pero nada, lo encuentro interesante. Entiendo quizás porque el Nuevo Día no lo puso, ¿verdad? No, y obviamente una de las razones que estos fallos no se publican es porque hay personas vivas. Exacto. Sí. O recién fallecidas, involucradas. Y pues obviamente, pues no tengo que decir mucho más. Se sobreentiende de que hay otra información que pues no es que sea nada derogatorio o malo, simplemente pues altamente confidencial porque Trump, pues como es su estilo, pues tiró todo para afuera y pues ahí hay números de seguro social de personas, por ejemplo, que es un poquito preocupante. Mira, vamos a dejar este tema ahí. Después otro día grabamos mi defensa férrea por el honor de dos grandes americanos, Joseph McCarthy y Richard Nixon. Cogemos una pausa y volvemos. And we're back. So back. Bueno, señores, si están prestando la atención a las noticias nacionales, el nuevo jupapá que hay ahora sobre las acciones de Imperator Trump es que en días recientes el presidente activó una ley que se había aprobado en el 1798 por el que la firmó fue el presidente John Adams y se le conoce como el Alien Enemies Act. El Alien Enemies Act es una ley que es la única porción que sobrevive al día de hoy del Enemies and Seditions Act de esa época que tiene un legado bastante controversial. Cuestionable. Y el Alien Enemies Act esencialmente lo que autoriza es que en momentos de guerra el presidente de los Estados Unidos puede mover, remover, restringir o deportar nacionales de otro país con el cual se está en guerra sin tener que correr a través del proceso o judicial o burocrático que típicamente acompaña ese tipo de actos. Si a ti el gobierno federal o incluso el gobernador de Puerto Rico te va a restringir tu libertad, es un prohibido proceso. Pues tiene que ser porque pues, rompiste la ley, fuiste parte de un proceso penal. Tienes que ser notificado, tienes derecho a ser oído, tienes derecho a saber los cargos en tu contra, tienes derecho a que se dé la asistencia de un abogado. Si eres un inmigrante, está todo el proceso de ICE y de pero esos derechos o sea, todos, incluyendo los no ciudadanos, son personas las que ostentan este derecho al debido proceso. Cualquier persona. Entonces, el Alien Enemies Act lo que dice es, mira, en tiempos de guerra, nosotros no estamos pensando en esos términos, estamos pensando en la distinción de amigo-enemigo y pues te voy a tratar como un enemigo. Esa ley, la última vez que se invocó fue durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el presidente Roosevelt restringe a un fracatán, pero una parte de la población alta de japoneses y los pone en unos campos que no eran campos de concentración porque no lo estaban matando, pero les restringió la libertad. Y pues, obviamente, en todos esos contextos van a haber exceso y abuso. Y hubo violaciones constitucionales. Sí. Claro. También lo aplicó contra nacionales alemanes e italianos, pero vamos a decir que la que se llevó el cantazo duro fueron los japoneses. Sobre todo porque había mucho más alemanes con derecho al voto e italianos con derecho al voto que japoneses. Entonces, el presidente Trump usó esta ley para justificar remover
más o menos 200 personas que son venezolanos, pero que fueron identificados, estoy haciendo entre comillas, porque pues, no tenemos el file para saber cómo fue, como miembros de una ganga. Un cartel internacional. De un cartel internacional de tráfico de droga. Y la manera que los removió es que los montaron en un avión, los llevaron a El Salvador y Nayib Bukele los recibió y los internó en la cárcel esta inmensa que ellos construyeron, que es la que ellos utilizan para aguantar a todos los salvatruchas y pandilleros que han cogido en ese purge, ¿verdad? O sea, esa organización se llama Tren de Aragua y es una organización que ¿verdad? Se ha alegado, como dice Cristian, nosotros no vemos los files, no somos miembros de la DEA ni nada por el estilo, que se alega que son un cartel internacional auspiciado por el gobierno de Venezuela, protegido por el gobierno de Venezuela para traficar drogas y armas. Pues cuando eso ocurre, y para que sepan, ¿verdad? Bukele dijo, Estados Unidos nos va a pagar por tenerlos aquí. Ajá. Más de lo que les costaría a ellos tenerlos allá, pero es mucho dinero para nosotros. Y Bukele mandó a hacer un video de redes sociales, como todos los videos de Bukele, que parecen una película de los 90 de Ridley Scott. Y en el proceso, la ACLU asume la defensa, creo que de una de las personas, presenta una solicitud de injunction y el juez ordena paralizar la remoción y dice que si los aviones están en el aire, que vuelvan. Pues la administración de Trump no trajo de vuelta los aviones y no les dijo que regresaran, sino que argumentó que, bueno, juez, lo que pasa es que la orden escrita llegó un par de horas después. Ya para ese momento los aviones están en aguas internacionales. Están en aguas internacionales. Ya tú no tienes jurisdicción, así que pues, se acabó el tema. El presidente va a Truth Social y empieza a barrer el piso con el juez. Creo que hace cita que lo deben residenciar, etc. El juez presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, el juez Roberts, hace una declaración a los efectos de que pues, ese tipo de comentarios no es parte de nuestra tradición, etcétera, etcétera. Y ahora, pues, todo lo que está en la discusión es si esto es una crisis constitucional y que esta es la antesala al inicio del régimen absolutista de Imperator Trump. Para mí, este asunto es bien interesante por algo que yo llevo discutiendo ya por un tiempo, de que en realidad lo que estamos viendo con Trump y con otras figuras no es nuevo, sino es un retorno a un entendimiento, sea constitucional o sea social, de algunas cosas que es más viejo que la concepción que existió, pues vamos a decir, en los últimos 100 años desde que Wilson y Roosevelt cambian dramáticamente el gobierno federal. Porque, y les doy el ejemplo, ¿verdad? En la época revolucionaria y post-revolucionaria de Estados Unidos, si tú ibas a cualquier presidente o congresista o juez del gobierno federal y le decías que había una ganga de gente armada que empleaban violencia para esencialmente controlar una porción sustancial de territorio y ser en esencia el soberano sobre lo que pasa ahí, ellos no te van a decir, pues hay que hacer un gran jurado y llevarlo con el proceso penal. Ellos te van a decir, eso es un rebelde, envíale a los muchachos. Como se hizo en Pensilvania, en el Whiskey Rebellion. Y toda esa cuestión. Se hizo en los Marines que fueron a África en el siglo XIX. Cristian, yo estoy de acuerdo contigo, iría más allá. Espera, déjame acabar de decir. ¿Y qué pasa? En El Salvador vimos con Bukele que se emplea esa lógica para decir, mira, mi problema de droga y de ganga yo no lo voy a atender como un asunto criminal y no lo voy a atender como un asunto saludista. Lo voy a atender como un asunto de que tengo un ejército enemigo en mis tierras y tengo que sacarlo. Y el resultado es que 2% de la población fue encarcelada, ¿verdad? Y el segundo resultado es que Salvador se convirtió increíblemente pacífico, ¿verdad?
en términos de la violencia que sufría antes de ser el lugar donde más mataban gente todos los años a ser el lugar donde menos, en el hemisferio y del mundo quizás. Que sepamos. Y que sepamos. Y entonces Trump, sí, no, y hay críticas que se hacen al régimen y se habla de que quizás hay un nombre, como todo, área de discusión. Trump en su campaña hace referencia un poco a ese principio y lo está haciendo aquí con 200 personas. La pregunta en realidad es si esto es un piloto con interés de expandir su rol más allá de eso. Y ahí es que la cosa se pone crispy. Y yo encuentro esa discusión, reconociendo, ¿verdad?, que tiene sus elementos interesantes, pero también tiene sus elementos peligrosos, lo encuentro bastante... me intriga muchísimo. Cristian, yo estoy de acuerdo con tu planteamiento de que esto no es nuevo, es que es muy viejo, pero tampoco es tan viejo. Yo tengo 35 años, yo nací en el 90. Recién cumplido. Yo recuerdo las crisis y las controversias que hubo sobre el tema luego del 11 de septiembre y durante la guerra de invasión de Irak, de la gente que eran musulmanes y los metían presos porque puede ser un terrorista. Y la gente apoyó eso por mucho tiempo. Y aquí en Estados Unidos se deportaron luego del 11 de septiembre cientos de personas. Deportados porque ese puede ser, ese es amigo del amigo. Y nadie dijo nada. Se aprobó, bueno, gente dijo, no, pero obviamente estábamos bajo una situación de crisis existencial donde había miedo de que armas atómicas se utilizaran, donde el Anthrax empezó a llegar. O sea, cuando hay un ataque terrorista, hay muchos copycats y tú quieres evitar que alguien diga, pues yo también voy a envalentonarme y hacer algo. Y se deportaron personas, se investigaron muchos asuntos, se tomaron medidas extralegales, empezaron a interceptar llamadas. De hecho, Comey, el fiscal Comey, se hace famoso porque como subsecretario de Justicia se opone a ciertos programas que el gobierno de Estados Unidos estaba utilizando de tortura, de intercepción de llamadas con legalidad cuestionable, etc. Y John McCain, de hecho, es una de las voces republicanas que dice vamos a parar esto de la tortura porque... ¿sabes? Porque él había sido torturado cuando fue prisionero de guerra. Y él dice, esto está llegando, se está saliendo de control. Esto es... no hace menos de 20 años que esto estaba ocurriendo y los mandaban a Guantánamo, que pues no es El Salvador, pero es un territorio con un área legal gris. Y todavía envían gente a Guantánamo. Voy más allá. Creo que fue en el 89, Estados Unidos invadió a Panamá y arrestar al presidente de Panamá, al general Noriega. Por su participación en narcotráfico. Porque era un narcotraficante y le invadieron. Y yo recuerdo... Y le lavaba el dinero. Yo recuerdo los videos esos en colores verdes, ¿te acuerdas? Y los paracaidistas tirándose en Ciudad de Panamá para capturar a Noriega. Los videos de cuando sitiaron el palacio. Y eso era algo que se recordaba. Estados Unidos invadió Granada, subsidió los contras en Nicaragua, ¿no? Nicaragua eran los contras, en Honduras. No, los contrarios en Nicaragua. Estamos hablando de cosas que pasaron within living memory. Estados Unidos permitió y auspició intentos de golpe de Estado en Chile, en Irán. ¿Cómo se llama? El presidente Orbán. O sea, Estados Unidos tiene una larga tradición de tomar medidas extralegales en temas cuando siente que su amenaza está bajo ataque, porque es como tú dices, los países soberanos tienen el derecho, bajo el derecho internacional, a ejercer medidas para proteger sus fronteras y hacer valer su soberanía. Porque el sistema de Westfalia cada soberano es soberano sobre su tierra y tiene el derecho de sostener esa soberanía y la autoridad de bregar con sus ciudadanos, excepto en temas de genocidio, ciertas cosas que el mundo decidió que en esos temas nadie puede actuar. Y todo el mundo tiene el derecho a intervenir. Cristian, esto no es tan unprecedented. Yo creo que gran parte del problema que tenemos nosotros, los que somos más jóvenes, y eso incluye a la inmensa mayoría de la gente que está en las redes, que es más joven que nosotros, que no están necesariamente informados de que estas cosas ocurrieron. Porque el 11 de septiembre fue hace 20 y pico años y no estamos viendo, lo vimos como una reacción natural a lo que pasó el 11 de septiembre, pero es lo mismo. Bueno, sí, pero yo creo que también parte
Porque no creo que la reacción y la indignación que han sufrido muchas personas solamente son con gente más joven que nosotros. Porque tú lo ves también en gente mayor. Y yo creo que surge de que al final de la Guerra Fría, la idea de que hay enemigos, entre comillas, como que se exilió. No es que se exilió, sino que se limitó, por ejemplo, pues cuando hablamos de enemigos, en realidad solamente hablamos de terroristas, que son fundamentalistas locos. O solamente hablamos como de enemigos en el contexto de Corea del Norte o Irán, que son estos regímenes fuera de órbita en términos de cómo operan. Pero no se habla, o sea, el mote de enemigo no se aplica liberalmente. Por ejemplo, en el asunto de las drogas, ¿verdad? Que está relacionado a esto, se habla de una guerra contra las drogas. Pero tú no la peleas como si fuera una guerra. Se peleó como un asunto delictivo o salubrista. Pero se le decía guerra porque era una manera de tú decir, estamos movilizando fuerzas para luchar en esta cosa bien grande. Pero en Colombia era una guerra. En Colombia era una guerra caliente, exacto. Y Estados Unidos intervino. Pero... O sea, quien mata a Escobar es la inteligencia americana. Pero la pregunta que te hago a ti, ¿cómo tú te sentirías si de momento le aplican esto a personas que son ciudadanos americanos, que han vivido toda la vida, pero que son parte, por ejemplo, vamos a asumir que son parte de una ganga fuerte, tampoco una ganga boba de una esquina, sino una ganga fuerte, grande, narcotraficante? Reconociendo que, por ejemplo, cuando estaba el asunto de la guerra contra el terrorismo, Obama se limpió con un drone como a 2 ciudadanos americanos, ¿verdad? Así que... Pero esto dentro de los Estados Unidos. ¿Cómo tú te sentirías de eso? Bueno, el talibán boricua, ¿te acuerdas? José Padilla. Mira, Cristian, yo creo que tenemos que proteger el sistema constitucional dentro de Estados Unidos. Yo creo que aunque hay una amenaza en la frontera y una amenaza con las drogas, creo que la situación, aunque crítica, no ha alcanzado niveles donde hace falta intervenir extralegalmente. Yo creo que todavía en los Estados Unidos no ha agotado los remedios legales de manejar las cosas a través de un proceso de ley, aunque sea abreviado y expedito. Y yo creo que estas intervenciones extralegales hacen más daño de lo que resuelven. Porque una o dos personas que se deporten ilegalmente y tengan que sufrir las consecuencias de un acto ilegal o incorrecto es demasiado. Y yo creo que hay una posibilidad real de que en estas redadas y en estas cosas se vayan personas inocentes. Sí. Que es la alegación que está haciendo la ACRU. Y yo no sé, no conozco el caso específico que estamos hablando, pero a mí no me sorprendería de que en estas cosas se escape uno, porque en verdad, de 1000 que uno sea inocente, es 0,1 de 1000, es un failure rate relativamente bajito. O sea, un programa que identifica de cada 1000 personas, 999 personas peligrosas, Dios los bendiga. Eso es un excelente programa. Pero ¿cómo tú te aseguras de que el uno que no es parte de esos 1000 no se le violen sus derechos? Y la cuestión ahí es que cuando tú aplicas el mote de enemigo y estás en war footing, pues como estás en guerra, tú partes de la premisa porque se te van a ir 2 o 3 que no son. Pero pues hay que ganar la guerra. Instintivamente yo pienso como tú, pero intelectualmente estoy en conflicto porque cuando tú ves el reino del terror que esta ganga y este tipo de actividad ha ocasionado en poblaciones marginadas en Puerto Rico y en los Estados Unidos, yo digo, mano, ¿estaremos de verdad protegiendo derechos civiles o en realidad que estamos siendo unos WUS porque no queremos, porque la gente que son más directamente afectadas son de una clase socioeconómica o de una clase racial que pues, whatever, bregamos? Tú sabes que, por ejemplo, el otro día estaba viendo Y ahí es que pienso que quizás la mano dura, mano, quizás es a favor de esa gente los que tenemos. no. Cuando Rosselló hizo la mano dura contra el crimen, que se metían los caseríos y los ocupaban, el gobierno de Estados Unidos estaba en contra. El gobierno federal se opuso. Quien lo apoyó fue Héctor Luis Acevedo como alcalde de San Juan, porque decía, mira, la gente en las comunidades me está pidiendo
Más policía. ayuda, más policía. Pues mira, pues sí, hay un elemento discriminatorio, sí, es injusto. Ahora mismo, ¿quiénes son los más afectados del deterioro del énfasis de la policía en áreas marginadas? Las áreas marginadas. En Nueva York, por ejemplo, los tipos, por ejemplo, los afroamericanos, que eran los que eran las víctimas de la policía, ahora mismo muchas comunidades están diciendo, no, yo quiero más policía aquí, yo quiero que tú metas mano aquí. O sea, hay un balance entre la libertad y el orden. En Chicago. En todos lugares del mundo. Yo creo que hay formas que pueden ser efectivas contra esto que no requieren la deportación a otro país de personas que posiblemente sean ciudadanos americanos y sobre todo de personas que son inocentes, porque entonces no es lo mismo yo arrestarte por un día y determinar que eres inocente. Pues al final pues saliste que deportarte a otro país y mandarte a una cárcel salvadoreña a ver cómo tú te resuelves con los mafiosos que estén allí y los tipos estos y las gangues y whatever. O sea, es muy diferente. Yo creo que sí entiendo la lógica de la guerra, entiendo la lógica de la preservación de la soberanía, entiendo por qué lo están haciendo. Simplemente pienso que este es el tipo de cosas que si no se regulan a tiempo, siguen creciendo y Trump no es el tipo de persona que para cuando las cosas funcionan. Yo creo que ahí la pegaste porque, primero, ¿verdad? El asunto con tú estar en el war footing es que no hay regulación, excepto las costumbres, ¿verdad? Hasta dónde estás dispuesto a llegar. Y el issue de que lo esté haciendo Trump, una figura tan polarizante donde mitad de la población piensa que él es lo mejor que se ha parido sobre la tierra y la otra mitad piensa que es lo peor y que es capaz de cualquier cosa. Y cuando tú consideras que la confianza en realidad no surge de lo que estás dispuesto a hacer, sino de lo que las personas creen que no harías, de las líneas que no vas a cruzar, y hay una parte de sustancia que piensa, él va a cruzar todas las líneas 3 veces, se hace bien difícil tú confiar. Es como cuando, digo, ¿no? O sea, para una gran parte de la población se hace bien difícil confiar. Para mí, por ejemplo, cuando yo veo que la gobernadora de Puerto Rico dice, yo estoy seguro que Trump no va a cortar tal cosa. Yo entiendo por qué lo dice. Uh-huh. Pero a mí, yo, no hablo por ella, yo tendría mis reservas de decir, no, es que Trump no va a hacer algo. Porque si algo ha demostrado Trump es que él un día te dice, no, tranquilo, yo no voy a hacer eso. De repente decide que le conviene más hacerlo por de razón X, Y, Z y te hace quedar mal. Y no lo digo por ella, lo digo por un montón de gente que dice, caramba, Trump, y yo puedo entender por qué lo dicen. No, Trump, pues la gente lo pinta como más malo de lo que es, o él realmente no es tan... O sea, él habla duro, pero al final hace las cosas bien, etc. Pues sí, pero hay que tener cuidado de ser concluyente y decir, de absolutamente eso no va a pasar, o algo va a pasar con Trump, porque el tipo cambia de opinión a cada rato. Y en el caso de este tema, a mí me da mucha... O sea, se me hace difícil apoyar una medida de esta naturaleza que él propone, porque Trump es el tipo de persona que si tú lo dejas deportar 200, deporta 2,000. Y si lo dejas deportar 2,000, deporta 20,000. Porque él no para hasta que alguien le dice, para. Y yo no quiero que lleguemos a una situación donde este tema de la extralegalidad llegue a un punto donde un día estemos despiertos y de repente se van 1 millón de personas. Porque Trump, su éxito es que él no para hasta que lo paren. Pero también su éxito lo hace muy dado a meter las patas. Yo creo que también su éxito y su figura causa una incomodidad porque te causa incomodidad que surge de que te haces plenamente consciente de tu fragilidad. Y con esto lo ato con el tema de Maine, porque tú tienes que ir ya mismo. Es interesantísimo. El presidente de Estados Unidos es bien poderoso. Es una figura sumamente poderosa. Y muchos de sus poderes no se han utilizado por lo que tú dices, uso y costumbre. Y entonces es tan poderoso que si tú contemplas tu presencia ante esta figura y cuán frágil tú y todo lo que tú tienes es ante ese poder, tú tendrías un issue existencial profundo, ¿verdad? Así que la manera que se atiende es que los presidentes pues se autolimitan en términos de su comportamiento, su lenguaje,
cuando ejercitan el 100% de su poder versus no. Y eso tú lo ves también aplica con gobernador. O sea, el gobierno es bien poderoso. Y eso causa que tú te sientas más cómodo estar sujeto a ese poder, porque tú dices, pues sí, tiene es un poder masivo, pero no se está utilizando arbitrariamente o de una manera descuidada. Como caprichoso. Como Se usa para decía, protegerme. como, bueno, cuando en la campaña de la elección pasada, tú y yo hablábamos, por ejemplo, el DACO tiene en teoría la facultad de decir el precio de cualquier bien o servicio que se vende en Puerto Rico. Mañana, teóricamente, el DACO puede mandar una orden administrativa diciendo, de ahora en adelante, el café vale 1 centavo. No, Entonces tú tendrías que impugnar, y lo que lo impugnan y lo de esto. No, y que la cuestión es que Nadie lo hace porque dice, pues es una mala idea. El comportamiento de Trump causa que una persona que no esté, para quien no le sea muy, que no lo simpático. Que no le exacto, que sea simpático, no diga, espera que yo estoy sujeto a esto. Y te recuerda, espérate, fíjate. Espérate, ¿cómo es? Y entonces, si tú ves todas las alegaciones en contra, ¿verdad? O las críticas son, no, él no puede tener ese poder. ¿Y qué pasa? A nivel de los estados es lo mismo. Porque tú lees un libro de civismo estadounidense y te va a decir que los estados son cosoberanos del proceso. Sure. Ellos tienen su soberanía dentro de la Unión. Mientras que otros, que tradicionalmente eran más conservadores, su argumento es, mira, no, lo que ha pasado aquí con el crecimiento del Estado Administrativo Federal y del uso del dinero de fondos federales es que los estados se han convertido en provincias. O sea, no hay... La idea de la guerra civil americana que pasó en los 1800 es inconcebible hoy porque ningún estado tiene un ejército de verdad, sino tiene una Guardia Nacional. Que el presidente mañana Ajá. es mío. Pues de momento Trump está en una actividad en la Casa Blanca, está la gobernadora de Maine, que se ha opuesto a las órdenes ejecutivas sobre permitir personas transgénero en deporte femenino, y él dice, la de Maine está aquí, la de Maine sí. ¿Tú vas a seguir ignorando mi orden? Y ella dice, nos vamos a ver en las cortes. Entonces, se puso potrona. Se puso Ricky. Y Trump dice, sí, vamos a ver cómo te gusta eso. Vas a perder los chavitos, ¿sabes? Y, en efecto, de allá para acá, ya se han documentado incidentes donde el gobierno federal está quitando programas federales. La senadora republicana trató de intervenir y Trump le concedió ciertos fondos. Pero la idea de que tus fondos federales, con los cuales corre... Porque la gente habla de que Puerto Rico es dependiente de los fondos federales. Todos los estados. No. Seremos dependientes y somos más pobres. Pero tú quítale fondos federales a cualquier estado, sea incluso un net payer como California, y tú vas a tener un revolú brutal. Y la idea de que el presidente te puede hacer a ti, no, pero no se lo puede quitar a todo, es solamente a ti, a tu estado. Y de hecho, pesado. la Constitución dice que los taxes son uniformes, pero no dice que los gastos son uniformes. Bueno, sí, hay una regla de proporcionalidad. Hay una regla, pero no son... El Congreso puede y el gobierno federal hacer reglas que tengan un impacto desproporcionado en ciertas áreas. Sí, pero tiene que ser diseñado de una manera generalista. Para mí también la cuestión es que ¿verdad? No es que quiero decirle a la gobernadora de Maine que ella que no fue lo suficiente precavida, pero esto pasa con Puerto Rico con el mismo macho. Así que... Nosotros vivimos eso It sucks. cerca. Y de hecho, el otro día estaba hablando con unos amigos de Estados Unidos que estaban hablando mal de Trump y yo les dije, miren, Puerto Rico, tuvimos una alcaldesa de San Juan que pertenecía al partido que es el más demócrata de los dos, por no decir 20 y pico % demócrata, que en Estados Unidos era una voz súper fuerte porque todo el tiempo estaba hablando mal de Trump. ¿Qué pasó? En la práctica no pudo resolverle sus constituyentes. La gente lo que la veía era como alguien que todo lo que hacía era pelear con Trump, a pesar de que en Puerto Rico la gente no quiere a Trump. Y sacó 9% en una primaria siendo la alcaldesa de la capital. Porque la gente al final del día, sí hay un grupo de activistas que quiere que tú seas una voz, pero al final la gente quiere que tú trabajes en un nivel profesional y resolver los problemas. Y lo digo en ambas direcciones. Lo digo a los populares que tienen responsabilidades de gobierno, que hay que ser muy cuidadosos en cómo bregamos con el presidente, porque la gente al final quiere que le resuelvan sus problemas. Y lo digo desde el punto de vista de la gente en el PNP que apoya al presidente. Que hay que ser cuidadoso también en no en alinearse tanto con él,
que empieces a hacer, la gente te perciba como que eres cómplice. Porque una cosa es que tú trates al tipo con respeto y hasta lo apoyes en ciertas cosas. Pero si algo yo he aprendido observando a Trump en los últimos 10, 12 años, es que Trump no necesariamente paga la lealtad con lealtad. A veces es leal contigo, pero él tiene sus intereses y su agenda y él, usualmente, si él tiene que pasar por encima de algo para lograr su objetivo, lo va a hacer. Y si eso significa cambiar de opinión, él cambia de opinión. Y lo ha hecho muchas veces en muchos temas. Así que y sobre todo que él no va a poder correr para la reelección. Por ahora. Mi recomendación siempre es manéjenlo profesionalmente, apóyenlo en lo que sea bueno, que hay cosas que pueden ser buenas para Puerto Rico, no muchas, pero las hay. Y opónganse con respeto en lo malo, pero no lo lleven al plano personal. Porque cuando uno entra en una pelea personal con el presidente, él gana. Tiene las de perder no 100%, pero 99.99999%. Porque, bueno, estos bufetes de Nueva York, la gente... Da un paréntesis antes de irnos. Cuando en Puerto Rico alguien dice, yo contraté este super bufete. Me acuerdo cuando Aníbal contrató a Thomas Green. Y dice, wow, contrató este bufete, que es el bufete más brutal, bla, bla, bla. Ayer, el presidente de los Estados Unidos se reunió con la cabeza de un bufete importantísimo allá, de esos bufetes que la gente contrata cuando quieren que las cosas pasen. Ajá. Y el tipo prácticamente tuvo que entregarse. Trump literalmente hace órdenes ejecutivas diciendo, los abogados de esta firma me hicieron algo a mí, hicieron que me parece que es ilegal, ninguna agencia de gobierno los puede atender. ¿Eso es inconstitucional? Probablemente. Pero lo está haciendo. Y los bufetes estos que son los que contratan por ahí para que los ayuden los puertorriqueños para su negocio, su invento. Su chuchería. Esa gente está teniendo que ir a donde él a pedirle permiso a él. Así que, cuidado. Yo recomiendo una estrategia de responsabilidad y seriedad. Porque tirar piedras no... Tenemos unos cuantos amigos en Virginia que no les fue bien. Bueno, señores, nos quedamos sin tiempo. Gracias por sintonizar. Como siempre, pedimos que compartan el episodio con sus amistades, familiares, amigos del trabajo, hasta con la gente que les caigan mal, que den sus reviews positivos 5 estrellas y que nos comenten el episodio en la área de comentarios de YouTube y en la área de comentarios en Spotify debajo de los show notes. Nos vemos en la próxima.